Hola, buenas tardes. Pues nuevamente aquí en esta serie de charlas que junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la UTM y Psicorred hemos preparado para ustedes. Y bueno, tuvimos un tema muy interesante el día de ayer, donde abordamos pues todo lo que enfrenta estas cuestiones de género, el derecho a las diferencias. De manera como muy general, nuestra ponente nos platicó bueno, sobre los tipos de violencia, lo tocó y nos prometió que el día de hoy lo iba a profundizar y estoy segura que preparó pues de manera más profunda el tema y en lo personal es un gran trabajo el que está detrás de esto, porque bueno, el trabajar con situaciones de violencia siempre deja huellas negativas y desafortunadamente pues estamos creando sociedades en donde se sufre por estos maltratos físicos, psicológicos, económicos, sexuales. Y entonces creo que es importante que con estas charlas tomemos conciencia y marquemos un alto para crear mejores sociedades. Y bueno, tengo el gusto de presentarles ante ustedes a nuestra ponente, y ella es la licenciada Marcela Alanis Sámano. Ella, bueno, dentro de su currículum de formación es licenciada en Derecho, egresada de la UNAM. Es fundadora de Midgold, Rayo de Luz, abogada y gigante en materia familiar. Y bueno, actualmente se está apoyando como visitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El tema de hoy es tipos de violencia. Y como se los había comentado hace un ratito, ella pues nos tocó un poquito ayer los tipos de violencia y hoy los vamos a profundizar con la intención de que tomemos conciencia y volteemos a ver hacia nuestros lados sobre, bueno, quizás tenemos alguna vecina que requiere y que tiene ese tipo de violencia y no se ha percatado. Quizás al interior de nuestras familias también ocurre violencia y no nos hemos percatado. Hace rato le decía yo a nuestra ponente, le digo, el último que se da cuenta que vive en el agua es el pez. Y a veces vemos como muy normal lo que está ocurriendo día tras día en nuestro contexto y es violencia y nos está haciendo vibrar y creo que es importante que tomemos conciencia si esta vibración me lleva al disfrute y al crecimiento humano o me lleva a sentirme una mujer que no sirvo, una mujer que no soy capaz de valerme por mí misma, una mujer que no voy a poder sola y que requiero de una pareja o que requiero de otros para poder subsistir. Entonces, cedo la palabra a nuestra ponente. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, licenciada. Muchas gracias a todas las participantes y los participantes. Efectivamente, como bien lo dices, creo que debemos de partir de la premisa de que lamentablemente la violencia en muchas ocasiones no es identificada. Todavía la víctima no, por diferentes circunstancias, no ha identificado que es víctima de violencia. Por estas situaciones que mencionábamos el día de ayer, todos los estereotipos, todos los roles que la sociedad construye a nuestro alrededor como hombre, como mujer, y nos ubican como aquellas, a las mujeres que debemos de aguantar, que debemos de ser sensibles, que debemos de comprender, que debemos de callarnos en un momento dado, ¿no? No protestar en contra, sobre todo en esas sociedades donde el machismo está muy arraigado. Y precisamente la charla del día de hoy versa sobre todos los tipos de violencia para que aprendamos primero nosotras, cada una de nosotras, observar nuestra propia vida, nuestro propio entorno, saber si efectivamente estamos siendo víctimas de violencia, porque seguramente en una relación de pareja tenemos hijas, tenemos hijos, y es importante formarlos en una cultura de la no tolerancia hacia la violencia, de no permitir la violencia. Esto no es normal, esto no es natural, esto no tiene por qué permitirse, hay que poner un alto.
Entonces necesitamos identificar, partir de ahí, de la identificación, saber que no todas las violencias tienen una manifestación clara, no todas, yo escuchaba, no todas las violencias suenan como un golpe, como cuando te avientan un objeto para herirte, como cuando recibes un impacto de una arma de fuego, no siempre es así. Sin embargo, como bien lo dices, hay violencias, hay tipos de violencias, que eso es lo que veremos a continuación en esta sesión, y prometo procurar ser un poco más concreta. Es que es un tema tan apasionante y tiene tantas y tantas aristas que de repente, pues yo me sigo, pero voy a tratar de ser un poco más concreta. Y decirte precisamente eso, ¿no? A lo largo de esta sesión, de esta charla con ustedes, vamos a ver aquellos tipos de violencia y cómo nos afectan, porque tiene diversos niveles, no porque yo no la vea, no porque yo no me vea al espejo con un ojo lastimado o con sangre en la nariz, o no sufra otro golpe en alguna parte de mi cuerpo, no quiere decir que no esté sufriendo violencia. Ese es el tema, espero que sea de su interés, y sin más preámbulo, damos inicio. Voy a compartir con ustedes una presentación sobre los tipos de violencia. ¿Me dicen si ya la tienen en su pantalla? Ya está. Perfecto. Ya está. Muchas gracias. Ya nada más compartir para presentación. Ahí está, ya. Claro, perfecto. Bueno, este es el día de hoy vamos a abordar lo que es los tipos de violencia, es decir, de qué forma las mujeres somos violentadas. Y somos violentadas físicamente, emocional o psicoemocionalmente, económicamente, patrimonialmente, y en algunas legislaciones, en algunos códigos, en la Ciudad de México, por ejemplo, ya se contempla la violencia contra los derechos reproductivos. Todavía no son leyes, no son tipos de violencia que ya están sancionados. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan. Hay que diferenciarlos para que de esta forma los detengamos, les pongamos un alto. Entre ellos, la violencia simbólica, la violencia cibernética, o lo que conocemos como la ley Olimpia, que es nuevecita, recién salida, y el bullying. El bullying, que es considerado de alguna forma como una violencia psicoemocional en contra de los alumnos o las alumnas en una comunidad escolar. Esa es la característica. La Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley que se aplica en todo el territorio nacional, nos señala los tipos de violencia y nos menciona en el artículo 6º, en su fracción primera, que la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e inclusive al suicidio. Como vemos, esta es una de las violencias, de los tipos de violencia que es un poco más difícil de percibir porque no se ve lo que decíamos, no se ve el golpe. Sin embargo, nos va destruyendo, como bien decía nuestra compañera, nos va destruyendo poco a poco. A veces
obviamente es en un corto tiempo que nos destruye. Cuando nosotros nos dicen, es que tú no sirves para nada, es que tú no piensas, es que tú estás para servirme, es que solamente te corresponde hacer las labores domésticas, tú aquí estás para cuidar a los hijos, tú no tienes por qué decirme lo que yo voy a hacer, ni controlarme, ni decirme a qué hora voy a regresar, si tomo, si no tomo, si me drogo, si no me drogo, si me duermo, si no me duermo, si trabajo, si no trabajo, no, tú no eres nadie para decirme absolutamente nada. Nos va destruyendo, nos va minando efectivamente nuestra autoestima. Los insultos, cuando nos dicen, perdón, los voy a tener que decir tal cual. Cuando nos dicen eres una pendeja, vas y chingas a tu madre, eres una porquería, ¿qué tienes en la cabeza? Etcétera. Todas esas cuestiones, todos esos, todas esas palabras que nos señalan, obviamente implican una violencia psicoemocional. Los celos es una situación muy, muy grave en contra de la mujer, porque el hombre, el agresor, no hablo de todos los hombres en general, sí quisiera hacer esa aclaración, cuando abordamos el tema de la violencia en contra de las mujeres, nos estamos refiriendo exclusivamente a aquellos hombres que ejercen la violencia. Yo sé que hay muchos hombres que no, afortunadamente, y se trata de crear una sociedad en donde cada vez sean menos los agresores, Entonces, me refiero exclusivamente a los hombres que son agresores. Y en este caso, por ejemplo, hablando de los celos, los agresores no permiten, por ejemplo, que la mujer salga a la calle, ¿no? O que no hable por teléfono, o que les están revisando constantemente las llamadas de su celular, las redes sociales, les están cuestionando a dónde vas, con quién vas, si por alguna razón ellas tienen la oportunidad de realizar una actividad fuera del hogar que sea remunerada, les están contando el tiempo y si no llegas es que seguramente te fuiste con tu amante, ¿por qué saludas al vecino? Que ya te acostaste con él, no quiero que le hables a mi primo porque seguramente lo que quieres es acostarte con él, etcétera. Esos celos infundados, esos celos manifiestos, esos celos incontrolables, incontrolados por parte del agresor, es una forma de ejercer violencia psicológica en contra de las mujeres. El descuido, muchas veces, por ejemplo, el hombre va a realizar su trabajo, obtiene un salario y en lugar de acudir, regresar al hogar, a la familia, para proporcionarle los alimentos, los recursos para la compra de los alimentos o de medicamento, de todas las necesidades de los hijos, de las hijas y de ella misma, pues gasta los muchos o pocos recursos que pueda tener en otras cosas diferentes. Eso es una manera de descuido reiterado cuando pues la mujer no tiene para comprar los alimentos y pues los hijos no comen o ella misma no come, las hijas no comen, se enferman, no hay dinero para ir al médico. Es importante también que sepan que por supuesto no quiere decir que el hombre, aunque no tenga en ese momento, por ejemplo, de pandemia, ¿no? Donde muchos lamentablemente han perdido el empleo, pues no hay recursos, entonces es una situación involuntaria. Recordemos que en la charla del día de ayer hablábamos sobre el respeto y sobre las cuestiones cuando son obligadas, ¿no? Cuando se hace un daño voluntario, cuando se hace un daño muy consciente hacia la mujer. Entonces ellos saben de las necesidades que hay en el hogar y sin embargo no las atienden, prefieren ir a gastarlo, no sé, en alcohol, en otras cosas que no son las que requiere la familia. La indiferencia se da cuando, por ejemplo, hay una discusión o hay una situación de actos de violencia, algo que no le gustó al agresor.
Ajá, y él lo que hace en lugar de hablarlo, en lugar de decirle, oye, pues, ¿qué pasó? No me gusta esto, o te pido por favor que esto no se repita, o vamos a ponernos de acuerdo, que sería lo ideal, ¿no? Opta por dejar de hablarle a la mujer. Yo me enojé contigo y entonces no me hables, ¿no? Y no le dirigen la palabra a la mujer, aunque ella, a la víctima, aunque ella lo busque, aunque ella intente acercarse, aunque ella le esté hablando, le esté buscando platicar, resolver las cosas. Y solamente les vuelven a dirigir la palabra cuando necesitan algo, ¿verdad? Entonces ya no tengo ropa planchada, entonces ya no me conviene dejar de hablarle a mi pareja, a mi esposa, y entonces, oye, pues plánchame la ropa, ¿no? Esa es la indiferencia, ¿no? Que también lastima el que lleguen y no nos hablen y que nos vean como si no existiéramos o como si fuéramos un mueble más. Eso es violencia psicológica. Las comparaciones destructivas tienen mucho que ver con cuando el agresor le dice a la víctima, es que ya estás más vieja que mi vecina, o que tu prima, o que tu hermana, o que mi hermana, o que pues mi compañera del trabajo, ve cómo estás más gorda, creo que la señora de la tienda se viste mejor que tú, o está más delgada que tú estás muy descuidada, etcétera. Esas son las comparaciones y también nos destruyen. Como dice exactamente el artículo que estamos haciendo mención, son comparaciones destructivas, nos destruyen en nuestro interior, no importa que no suene, no importa que no se escuche la violencia, nos va destruyendo internamente poco a poco y a veces pues rápidamente. Las amenazas, por supuesto, y eso es lo que muchas veces mantiene a la víctima con el agresor. Si tú te vas, yo te voy a quitar a mi hija o a mi hijo, o a mi hija y a mi hijo. Si tú te vas, yo no te vuelvo a dar dinero. Si tú te vas, olvídate de que yo quiera regresar contigo. Si tú te vas, no sé dónde vas a vivir. Si tú te vas, seguramente me voy a encontrar otra mujer y entonces ya no me vas a volver a ver. Y esas son las amenazas, digamos, más ligeras que hacen, porque en ocasiones llegan a amenazar a la víctima de violencia con que si te vas, pues te voy a matar. Si te vas, me voy a quitar la vida. Si te vas, voy a ir a hacerte un desmadre a tu casa. Y perdón por las palabras altisonantes, pero pues ese es lo que nos señalan los agresores, ¿no? Las víctimas, eso es lo que señalan, que los dicen los agresores. Entonces, en muchas ocasiones dicen, pues a mí sí me da miedo, o sea, sí me da miedo de que vaya a cumplir esas amenazas. ¿Por qué? Porque yo sé que él ha ido a pelear por cualquier cosa con mi vecino porque le dejó un bote ahí a la entrada de la casa y va y lo golpea, o va y destruye la puerta, o va y los empieza a insultar, etcétera. Entonces, por supuesto, si ya lo conocen que es agresivo, que infiere con mucha facilidad violencia a otras personas, a su propia familia. Hemos tenido agresores que también agreden, por ejemplo, a mamá, a papá, a hermanas, a cuñados, a sobrinos. Son personas que son agresivas, que no han resuelto esa situación de agresividad. Por supuesto, entonces, que estas amenazas que les infieren, por supuesto que causan miedo y por supuesto que nos obligan a mantenernos en esta relación. Hay que pedir ayuda, hay que aprender a poner un alto a esa violencia. Las cuales, todas estas situaciones de las que les comento, pueden llevar a la víctima a la depresión. Después vemos que la mujer, que la víctima, no entendemos por qué, si antes era una persona amigable, antes era una persona que iba con frecuencia a fiestas, que nos hablaba, que nos comunicábamos por teléfono, que iba a hacer las compras, que cantaba, o que simplemente se le veía tranquila. De repente ya la vemos que pasa muchas horas acostada, que duerme mucho, que se empieza a debilitar, es decir, que empieza a tener evidentes signos de depresión. Pues es que está viviendo todo este tipo de violencia psicoemocional y no ha encontrado la forma o el medio
el apoyo necesario para salir de ella, o probablemente ni siquiera ha identificado que esa depresión que está sintiendo es consecuencia de la violencia, consecuencia de los celos, consecuencia de las amenazas, consecuencia de las humillaciones, consecuencia del abandono, consecuencia de los insultos que le infiere su agresor, su pareja, en quien más ha confiado, con quien se relacionó pensando que la amaba, ¿no? Que la ama, ¿no? Entonces yo tengo la confianza, yo me acerco, yo te quiero, te amo, porque pienso que tú eres la persona que me va a respetar, que me va a apoyar, que me va a acompañar, que me va a amar, ¿no? Y cuando recibimos esos insultos, esas humillaciones, es una tristeza, es una decepción, es muchos sentimientos encontrados y nos llevan a un estado de depresión, nos aísla. El aislamiento a veces no solo es obligado, también a veces es voluntario. Yo prefiero no ver a mamá, yo prefiero no ver a mis amigas, yo prefiero no ver a mis hermanas, no, yo prefiero no ver a mis compañeras de trabajo porque me siento mal, no quiero que se den cuenta o me da pena que vayan a saber, que vayan a enterarse que yo estoy sufriendo violencia porque es parte de la naturalización, ¿no? Todo mundo, yo si voy y le digo a mi mamá, seguramente ella también ha sufrido violencia, lo he visto y sé que eso es natural y sé que ella se ha callado y sé que ella no le ha dicho nada ni a sus hermanas, ni a su papá, ni a nadie, ni a sus amigas. Entonces, pues yo también siento que yo no tengo por qué hablar, yo no tengo por qué decirlo, yo no tengo por qué darlo a conocer absolutamente a nadie y empieza un autoaislamiento, ¿no? Que al final puede ser tan grave que incluso llegan a pensar en el suicidio y lo peor de todo es que en ocasiones llegan efectivamente a cometer suicidio porque no encuentran la salida, es la depresión, va aumentando hasta que pierden el sentido de la vida, ¿no? En ocasiones lo único que las llega a salvar es a motivar para continuar con vida es la defensa de su hija o de su hijo que están que saben, toman conciencia de que si ellas faltaran, quedarían en manos del agresor y no saben si puede causarles también daño o no. A veces el amor, por supuesto, el amor a los hijos, la necesidad de atenderlos, la necesidad, la conciencia de que dependen de ella, sobre todo cuando son hijos pequeños, hijas pequeñas, y que van a lo mejor ser abandonados por el agresor o van a pasar a una familia del agresor donde pues no los van a tomar con el mismo cariño, no los van a educar con el mismo cariño que ella pudiera dar. A lo mejor a veces en la atención decimos aférrate a eso en tanto no vas resolviendo tu situación de violencia para intentar detener una situación de suicidio, que es lo más fuerte. También en la misma ley general nos señala en su fracción segunda, en el artículo 6, en la fracción segunda, lo que es la violencia física. Y nos dice que es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sea internas, externas o ambas. Aquí es importante esta parte donde nos dice que el daño es no accidental. Sabemos que los accidentes existen. Sabemos que de repente, pues, el agresor se levanta e involuntariamente mueve la silla y su pareja, su esposa, cae al piso o alguna situación de esta índole, ¿no? Aquí, obviamente, la violencia física se refiere a cuando ese daño es totalmente voluntario con la intención de causarle daño. Cuando el agresor se acerca a una mujer con una arma punzocortante, un cuchillo, una navaja, un desarmador, qué sé yo, a veces hasta, en verdad, hemos tenido mujeres agredidas hasta con esos trinches con los que limpian los pisos en los terrenos para sembrar.
Ajá, increíble, pero así es, ¿no? Las agreden con esos instrumentos de siembra, con machetes no se diga, ¿no? Entonces, es la agresión totalmente intencional para causar un daño a la mujer. Es una forma de controlar, es una forma de mantenerla sometida a la violencia física que es más evidente. Todo mundo nos damos cuenta cuando a una mujer es violentada físicamente, pues porque sale con el rostro con moretones, a veces los ocultamos bajo la ropa, y cuando de repente tengo moretones en el cuello, moretones en los brazos o moretones en la cara, pues es que me caí, pues es que me pegué en la puerta, pues es que me agaché y me pegué con la mesa, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos que esto es reiterativo, cuando me caigo sistemáticamente, cuando me pego sistemáticamente con la mesa, cuando me lastimo saliendo de mi casa porque me caí, cuando eso es una y otra y otra y otra vez, pues es evidente que no es una situación accidental, es evidente que esa mujer está sufriendo violencia y vale la pena acercarse a ella y decir, a ver, ¿cómo te caíste? Platícame, ¿no? Y ayer, ¿qué pasó? Y todo esto con empatía. Es un poco complicado, pero hay que aprender a escucharlas, sin revictimizarlas, sin cuestionarlas, ¿no? Porque es uno de los temas que evita que la mujer habla. Si yo hablo, me van a decir, pues es que tú tienes la culpa, lo que suele pasar ante las autoridades cuando queremos presentar una denuncia, que nos dicen, bueno, pues es que tú debiste de haberte portado bien, o tú, pues es que seguramente no planchaste la ropa, no tenías la comida lista y pues por eso te pegó, entonces evítalo. Y a veces ni siquiera preguntar, es que seguramente algo hiciste que por eso te pegó, ¿no? Eso es revictimizarlas y por eso se callan y por eso ya no hablan y por eso la violencia continúa y por eso no hay un alto, no se puede solucionar la situación de violencia en contra de las mujeres. Pero es lo más evidente y esta violencia llega a convertirse en una violencia feminicida, en donde efectivamente esas lesiones llegan a ser de tal grado y de tal nivel que provocan que la mujer pierda la vida. Por otro lado, tenemos que la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Michoacán establece como tipos de violencia contra la mujer igual el tipo de violencia psicológica y la física. Y si vemos, es prácticamente el mismo texto, pero aquí la diferencia es que no nos está ya mencionando la situación de las consecuencias que puede ser llegar a que la víctima pueda llegar a una situación de suicidio. La violencia física, bueno, pues obviamente también es prácticamente lo mismo, entonces no me voy a detener tanto en aras de ir avanzando en la presentación. Vamos a ver. Pues como vimos, efectivamente, la violencia no necesariamente implica el acercamiento físico del agresor con la víctima, ¿no? Puede estar en cualquier espacio de la casa, es
estas humillaciones, estas indiferencias también se dan aún cuando el agresor se encuentra en otra parte del inmueble. Sabemos, sentimos, percibimos esa violencia. Les voy a compartir un video más para continuar. Pues ojalá y la violencia física pudiera borrarse como en este video, ¿no? En donde es digamos, un experimento social en donde es actuado aparentemente, bueno, no aparentemente, es actuada la violencia detrás de la puerta, y de lo que se trata es que la gente se acerca al escuchar los gritos, el llanto, etcétera, y se asoma por la mirilla que les pusieron exprofeso, precisamente para que observaran, y esta mirilla donde se acercan está llena de tinta, de carbón, etcétera, y les deja marcado el ojo. Cuando les entregan el folleto, como ustedes vieron, por supuesto, se da en Chile este experimento, se ven al espejo y les dan un pañuelo para que se limpien. Lo importante y la relevancia de esta situación o de este experimento son dos cosas. Primero, señalar que la violencia física no es tan fácil como limpiársela con un pañuelo. Los golpes que recibimos físicamente no nos los quitan con un pañuelo. A veces nos llevan al hospital, a veces nos tienen que reconstruir tejidos, a veces nos tienen que operar de emergencia por los golpes recibidos. Pero además, la importancia de mirar la violencia para intentar construir una sociedad más igualitaria, sin violencia hacia las mujeres. Recordemos que tengamos más salud entre las mujeres, donde haya la posibilidad de desarrollarnos sin violencia, vamos a tener una sociedad más justa, y eso se va a repercutir también y va a redundar en el beneficio con nuestras hijas, con nuestros hijos, y se va a ir multiplicando hasta ser una sociedad con menos brechas de oportunidades entre hombres y mujeres, más igualitaria, más justa, más equitativa. Por otra parte, tenemos que la ley general, como les recuerdo, la menciono porque es de aplicación a nivel nacional. Y en el mismo artículo 6º, en su fracción 4ª, nos señala lo que es la violencia económica. Y nos dice, es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Y la ley para Michoacán, para el estado de Michoacán, nos señala cualquier acción limitativa y de control de los ingresos propios, adquiridos o asignados a las mujeres para lesionar su independencia y supervivencia económica. Vamos a ver. Este es un video relacionado. Bueno, esos serán comerciales. Pero bueno, sí es importante saber porque la violencia económica generalmente la ejerce el agresor con la finalidad de mantenerla siempre controlada, sometida, dependiente de él. Si la mujer no tiene dinero, pues difícilmente va a tener las posibilidades de separarse de su agresor. La estoy controlando. Si ella no tiene dinero, pues no va a poder irse. ¿A dónde se va si yo soy el único que la mantiene, que le proporciona los recursos para los alimentos, para el hospital, todas las necesidades de las que hemos hablado? Pero es una forma de control muy fuerte y efectivamente yo sé que es difícil ser independiente, sobre todo cuando no nos permiten desarrollar una actividad remunerada que nos haga no depender tanto de nuestro agresor. Sin embargo, la sugerencia, aunque es difícil, lo reconozco, pero es cada vez que podamos ahorrar lo que sea. Yo les comento 1 peso, 2 pesos, lo que puedas. Si hoy te costó un poco menos los productos que compraste para preparar los alimentos, ahórralos, guárdalos en una bolsita, en un cajoncito donde no se dé cuenta el agresor y poco a poco vas a tener un soporte económico que te permita en un momento dado tratar de salir de esa situación de violencia a ti, a tus hijas y a tus hijos. De ahí la importancia. La violencia patrimonial está muy relacionada con la violencia económica, nada más que aquí obviamente tiene que ver, como nos lo señala la misma ley general en el artículo 6,
que nos dice, es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la familia, es decir, mis cosas. El agresor destruye mi patrimonio. Enseguida vamos a ver un video, pero se refiere precisamente a eso, algo que a mí me pertenece, que no es de propiedad común de la pareja o del matrimonio, es una casa que a lo mejor a mí me heredaron o que me regalaron, pero a mi mujer víctima. Es el que me roben mis joyas, por ejemplo, el que me roben mi alcancía que he estado ahorrando con muchas dificultades y de repente el agresor se da cuenta de que tengo ese dinero oculto, lo toma y dispone de él sin mi consentimiento. La ley para el Estado de Michoacán nos refiere la violencia patrimonial como cualquier acción u omisión encaminada a la sustracción, destrucción, retención de objetos, alteración de valores, documentos personales o bienes de las mujeres o de su entorno familiar que limitan o dañan la supervivencia económica independientemente del valor material o emocional asociado a estos. Como el ejemplo que les daba, ¿no? De repente el agresor se da cuenta de que tengo un par de aretes, a lo mejor son de oro y tienen por ahí una piedrita y algo valen, ¿no? Y las toman y las llevan y las venden y gastan el dinero, ¿no? Y cuando uno pregunta por ellos, ¿dónde están? Pues resulta que pues yo los tomé porque pues estaban en mi casa y lo tuyo es mío, ¿no? Entonces, son objetos personales que pueden valer millones o pueden valer muy poco dinero. También importa mucho el valor emocional que les damos. ¿Los agarraste? Sí, ya te he dicho que tú nunca cuidas nada. Pero esta casa me la dejaron mis papás. Mira, mejor no te hubieras dejado nada. Esas joyitas que te dejó tu mamá no valían tanto como parecía. Devuélvemelas. Ya te he dicho que aquí el que manda soy yo. Bueno, creo que el video es muy explicativo y ya con base en lo que leímos en la ley lo podemos complementar y darnos cuenta para empezar a identificar lo que es la violencia patrimonial. Vamos a ver la violencia sexual en la Ley General de las Mujeres, de las mujeres a una vida, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero no quedó completo el texto, pero nos señala igual en su artículo 6º, la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Mientras que la ley para Michoacán nos dice, la violencia sexual es cualquier acción mediante la violencia física o psicológica
que genera daño y limita o condiciona el ejercicio de la sexualidad, independientemente de que constituya un ilícito previsto y sancionado por las leyes penales. El acoso sexual es parte de la violencia sexual, independientemente de la modalidad en la que se manifieste. Las modalidades las veremos en la siguiente sesión, por lo tanto no me voy a detener, pero sí es importante saber que cuando en una pareja el agresor le dice, tú te tienes que estar conmigo porque eres mi esposa, porque tengo derecho, porque yo quiero, porque se me antoja, y la mujer dice, no, hoy no, y no hay ese respeto y no se detiene el agresor, eso es violencia sexual, aunque sea en pareja, aunque sea entre marido y esposa, aunque esposo y esposa. El agresor en ningún momento tiene derecho de tomar el cuerpo de una mujer cuando quiera, si ella no expresa así, claramente su aceptación, su consentimiento. Si ella dice no, es no. No es no. No. Y hay que decírselos a los agresores, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho. Les comentaba a una persona que ejerce el sexo servicio, no por eso le está otorgando a otros hombres la autorización para tomarla cuando quiera. El que ella ejerza esa oficio, o como le quieran ustedes denominar, le da todo el derecho de decir y decidir cuándo, en qué momento y con quién. Soy Marta, tengo 19 años. Una noche del verano pasado me rayé con Jorge. Fuimos a su casa, pusimos música y empezamos a besarnos. Al cabo de un rato le dije que me quería ir. No grites. Esa fue su respuesta. Y siguió forzándome. No me lo podía creer. Jorge me estaba violando. Al acabar, me acompañó a casa, como si no pasara nada. Ahora lo quiero contar. Se acabó el silencio. No es no. No es no. No es no. No es no. Efectivamente, no es no, y aquí, pues qué bueno que tenemos este video donde los protagonistas son hombres para que ellos empiecen a tomar conciencia y a sensibilizarse de que cuando a una mujer les decimos no, es no. En cuanto a los derechos reproductivos, les quiero mencionar que solo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México la contempla en la ley, y nos señala que violencia contra los derechos reproductivos es toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y esparcimiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a los servicios obstétricos de emergencia. Pues como les comento, solamente la Ley de Acceso de la Ciudad de México la contempla, y por eso aquí en la Ciudad de México se puede practicar legalmente la interrupción al embarazo.
Es importante tratarlo, a pesar de que todavía hay mucha discusión al respecto, muchas posturas encontradas, unas a favor, otras en contra, pero sería importante verlo desde el punto de vista con perspectiva de género para entender a aquellas mujeres lo que sufren cuando el embarazo es producto de una violación. Una larga historia luchando por nuestros derechos. Antes no teníamos derecho a votar. Hoy no solo decidimos quién nos gobierna, somos elegidas y dirigimos países. Antes no podíamos decidir a qué nos íbamos a dedicar o qué estudiar. Hoy somos profesionistas, científicas, construimos ciudades, curamos enfermedades y transformamos el mundo con nuestras ideas. Antes solo podíamos dejar la casa vestidas de blanco y tenía que ser para siempre. Hoy decidimos con quién y hasta cuándo compartir nuestra vida. Una de las grandes batallas que hemos ganado es decidir sobre nuestro propio cuerpo. En la Ciudad de México cumplimos 10 años con la ley que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, de manera segura y gratuita en los servicios públicos de salud. Decidir es un derecho de todas y eso ya nadie nos lo quita. Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Creo que ha habido algunas otras entidades donde ya lo han empezado a abordar. No recuerdo si algún otro estado ha empezado a establecer en su legislación esta posibilidad de la interrupción legal del embarazo. Con relación a la violencia feminicida, la ley de acceso nos señala de la Ciudad de México que es toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia en contra de las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta. Esa es la expresión máxima. No hay peor violencia, obviamente, porque ya no hay retroceso, porque ya no hay forma de salvarla, porque pues ya está el hecho consumado y se determina como violencia feminicida. No siempre, no en todas las legislaciones es contemplada como un tipo. En muchas legislaciones de los estados se contempla como una modalidad de la violencia. Voy muy rápido. Otros ejemplos de violencia, vamos a ir ya cerrando por el tiempo. La violencia simbólica, la ciberviolencia y el bullying, como les comentaba, son todavía tipos de violencia que no están sancionados adecuadamente en un código. Sin embargo, no por eso debemos de dejarlas a un lado o pensar que no existen. La violencia simbólica se da a través de todos esos anuncios en revistas, periódicos, televisión, internet, etcétera, donde se cosifica a la mujer, se le toma como un objeto, sexual sobre todo, ¿no? En aquellos anuncios donde parece ser un premio para los hombres. Esa es la violencia simbólica. La ciberviolencia o la ley Olimpia, que fue aprobada apenas el 5 de noviembre de este año, del 2020, se refiere precisamente a toda la violencia que se ejerce en contra de una mujer a través de estas plataformas, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, no sé cómo se llaman esas nuevas plataformas, ¿no? Son por ejemplo, a través de subir a las plataformas una fotografía que yo no consentí que se subiera y sobre todo cuando causan un daño psicológico mayor, si están sin ropa o en una posición que no les gustaría que la comparte con la demás gente. Es decir, yo le muestro mi cuerpo a quien yo quiera y en el momento que yo quiera. Tú no tienes el derecho de subir esas fotografías, nadie te autorizó, eso ya está sancionado. El bullying, como les comentaba, es un tipo de violencia que se da exclusivamente en las comunidades, en el ámbito escolar y se refiere a la discriminación, a la violencia que ejercen los compañeros o compañeras en contra de un compañero o de una compañera y que le causa un daño al grado tal de que en ocasiones pues ya no quiere asistir a la escuela. Pues ahora sí creo que rompí récord. Me fui rápido. Quise dejar unos minutos por si alguien desea hacer alguna
algún comentario, tiene alguna pregunta. Sé que fui muy rápida en aras de no extenderme tanto. Sí, sin dejar de insistir que son muchos los factores que se relacionan directamente con cada uno de los tipos de violencia y que hay que aprender a identificarlos. Ajá. Se vale que si nosotros tenemos contacto, comunicación o conocemos a alguien que está sufriendo violencia, se vale decirle. Y finalmente, uno de los objetivos de estas pláticas, de estas conferencias, es proporcionarnos, formar un equipo en donde tengamos los conocimientos necesarios, conocimiento necesario para poder darle información a una mujer que es víctima de violencia y que tome las acciones necesarias para salir de eso en pro del beneficio no solo de ella o de su hija o de su hijo, sino de toda una sociedad y de pues ese acotamiento, insisto una y otra vez, porque es lo que ha marcado las diferencias y ha marcado la desigualdad, las brechas que se forman a través de identificarnos por el simple hecho de ser mujeres, por ese simple hecho tú no tienes oportunidad, por ese simple hecho tú no vales, por ese simple hecho tú no tienes por qué hacer esto o aspirar a tener un mejor empleo, un mejor sueldo, aspirar a estudiar una carrera a nivel licenciatura. Tú solamente confórmate con aprender a leer, no vas a necesitar más, etcétera. Pues muchas gracias, esa fue la presentación y estoy abierta, escuchando, por si alguien desea hacer algún comentario o alguna pregunta, a sus órdenes. Muy interesante lo que nos comparte la licenciada. Muchas gracias. Y por aquí hay una inquietud que dice Alex Castro. Dice, buenas tardes, en la práctica y de acuerdo a las estadísticas y al nuevo sistema de justicia penal, ¿qué porcentaje de agresores son encarcelados por el delito de violencia de género? Por el delito de violencia, ¿qué tipo de violencia? Perdón, no escuché la última parte del tipo de violencia de género, pues es que, es un poco complicado, no tengo a la vista las estadísticas, sin embargo, te puedo decir que en un 90-95%. La problemática la tenemos, se presenta cuando la mujer afortunadamente se decide a presentar la denuncia y no se lleva a cabo una investigación adecuada. Hay un denegado acceso a la justicia. Entonces, conocemos como la puerta giratoria, ¿no? El Ministerio Público, las autoridades que están encargadas de hacer la investigación no tienen perspectiva de género y por esta razón minimizan la violencia ejercida. Recordemos que la violencia de género es cualquiera de estos tipos que hemos mencionado que se producen en contra de una persona por el simple hecho de ser mujer. Entonces, de los más graves tenemos el feminicidio, por supuesto, y no tengo las cifras exactas, pero sí puedo decirte que es un altísimo porcentaje, un 90-95% de carpetas de investigación que no llegan ni siquiera a ser judicializadas, es decir, no pasan ya ante el juez para determinar el ejercicio de la acción penal. Se quedan en la etapa de investigación, en la apertura de la carpeta de investigación y los primeros momentos de la investigación, en ese momento procesal dentro del procedimiento penal, no llegan a ser judicializados, es decir, no llega a imponerse una sanción o una sentencia. Todavía nos falta mucho trecho que caminar en ese sentido. Se está propugnando el llamamiento de la Secretaría de Gobernación, de instituciones como CONAVIN, de instituciones como InMujeres, están luchando, están tratando de coordinarse, de llevar a cabo acuerdos con las fiscalías para tratar de disminuir estos porcentajes tan altos de no judicialización de las denuncias o de las carpetas de investigación iniciadas por víctimas de violencia de género. Pues es muy alto, muy alto. En algún momento nos comentabas, si usted observa que alguien es víctima de alguna agresión física, psicológica, violencia, y yo de repente volteaba a su alrededor y decía, bueno, a ver,
si yo lo veo en alguna vecina, en muchas ocasiones la víctima, y lo hemos comentado en varios momentos, va deteriorando su autoestima, su autoconcepto de mujer, y eso no le permite tener ni siquiera la fuerza ni el impulso para poderse mover. Entonces, cuando viene ubicándome en el lugar de la vecina, podríamos decir chismosa, ¿qué puede hacer ahí? O sea, va y denuncia, pero la mujer no tiene la fuerza para moverse. Sí, La mujer no sabe cómo. sí, es una situación muy complicada porque primero tendría que identificarlo como señalamos y después contar con los elementos. El primer acercamiento que podemos para tener, para apoyarla a las mujeres, a lo mejor, primero conocer nosotros para poder darle una información objetiva a ella, quienes nos vamos a acercar, y decirle, oye, ¿por qué no me acompañas o por qué no vamos a este lugar, no? Donde nos van a brindar, lo primero, la atención psicológica para iniciar a fortalecernos y que nos permita tomar la decisión objetiva y ya asertiva de presentar la denuncia. Pero si yo como vecina, pues no soy abogada, no soy psicóloga, es muy difícil que le pueda brindar un apoyo realmente objetivo y viable, ¿no? Pero sí, lo que puedo hacer es allegarme de información, ¿no? Y a lo mejor ubicar instituciones que muy probablemente en la ciudad de Morelia las hay, por supuesto. Creo que apenas asentaron la primer piedra para la construcción de un centro de justicia, que es una opción muy, muy viable para la atención, porque es una atención integral hacia las mujeres. Los servicios son de psicología, jurídicos y de trabajo social que las apoya a fortalecerse. Sin embargo, no quiere decir que en este momento no haya instituciones, va a ser un tema que vamos a abordar en la última sesión, pero podríamos empezar con buscar las instituciones a donde yo puedo acercar a mi amiga, a mi mamá, a mi hermana y decir, ¿sabes qué? Acompáñame, creo que lo que estás viviendo no es normal, creo que lo que estás viviendo no está bien, creo que lo que estás viviendo necesitas denunciarlo o tomar acciones, te está destruyendo y no es una plática, no es que en el momento en que yo le voy a decir esto ya se va a solucionar, probablemente tenga que estar insistiendo de una manera, buscando que sea de una manera asertiva y sobre todo sin juzgar. Eso es muy peligroso. Decir, bueno, ¿tú qué hiciste? O bueno, yo creo que podrías hacer esto. Pues, es que yo he visto que tú sales de noche, es que yo he visto que no estás en tu casa. Eso es revictimizar, eso no apoyaría a la víctima, ¿no? Entonces, si verdaderamente tuviéramos el interés de apoyarla y no tenemos los elementos, hay que hacernos llegar, hay que allegarnos de la información, hablar por teléfono a una institución, investigar en internet. No siempre es tan fidedigna o tan objetiva la información, pero buscando podemos encontrar alternativas de apoyo a esa otra mujer para encaminarla con los profesionistas que son los expertos, que pueden ser los expertos para otorgarles una alternativa que sea viable. Otra parte que me parece bastante interesante es, bueno, en esta parte del daño psicológico, bueno, tú lo decías de manera muy acertada, un golpe te deja una huella, una cicatriz, una marca, un moretón, un rasguño, algo que requiere una atención médica emergente, pero cuando son cuestiones de tipo psicológico, no son huellas aparentes, no son huellas que se puedan probar y quedan en palabras marcadas en la psique de la persona. Y entonces, ¿de qué manera la mujer puede comprobar esto cuando está sufriendo ese maltrato psicológico? ¿Cómo lo puede comprobar ante la ley? ¿Qué puede hacer? Repito, son palabras que se fueron, pero dejaron ciertas marcas en la autoestima, en el deseo de vivir, terminaron en suicidio y jamás, quizás la tocó. Ayer decías, murió, la esposa dormía con el esposo y el esposo en la noche afilaba el machete, ¿no? Entonces, pues ahí estaba el machete, jamás la tocó, jamás le dijo quizás una agresión más allá, pero hay una huella psicológica. ¿Cómo se defiende de esto? ¿Con qué comprueba?
¿Qué hace ahí? Bueno, aquí hay 2 puntos que me gustaría tocar. Primero, esas mujeres víctimas de violencia psicológica, que dices, como bien dices, no se nota, ¿no? ¿Cómo la identifico? En mi persona, primero. Muchas veces lo que les decimos es, a lo mejor no sientes tú el daño así evidente, pues no me hizo nada, ¿no? Pero aquí en el corazón, en la cabeza, nos da tristeza, nos da dolor lo que estamos escuchando. El insulto, la comparación denigrante, la humillación, las palabras altisonantes que nos dicen, el obligarnos, el controlarnos, no nos provocan a nosotros una sonrisa, no nos provocan una felicidad, no nos ponemos a cantar. Dije, esos son signos. Cuando a ustedes les dicen, ¿estás pendeja? Me duele. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten aquí? Esa es la primera forma de ir identificando la violencia psicológica. Y en la cuestión legal, cuando yo presento una denuncia, por supuesto, el Ministerio Público de entrada, que es quien hace la apertura de la carpeta de investigación, tiene la obligación de recabar todos los elementos de prueba. Y dentro de los elementos de prueba se encuentran las pruebas psicológicas. Entonces, cuando a mí me aplican esa prueba psicológica que es aplicada por un médico forense en psicología, con sus pruebas en específico, que ellos los manejan, yo casi no las conozco, las he visto, pero no las conozco muy bien, pero sí dan resultado y sí van determinando cuando la mujer tiene un daño. Entonces, ellos, los médicos forenses que son requeridos por el MP, entregan la información, se agrega a la carpeta de investigación y son elementos de prueba para saber si finalmente procede la judicialización de esta denuncia. Pero sí hay medios, o sea, son médicos forenses y quien los ordena es el Ministerio Público que abre la carpeta de investigación. Lo importante es primero identificarlo, denuncio, y el proceso legal, pues obviamente es el Ministerio Público es el encargado. Y como tú bien lo dices, ¿no? El trabajo no solamente tendrá que ser hacia las cuestiones legales, esa solamente es una parte. Así es. No podemos dejar de lado que la mujer tendría que empezar a armarse como el rompecabezas porque se encuentra fragmentado, porque se encuentra partido. Y entonces, cuando empezamos a atenderlo desde la parte legal, pero también desde la parte psicológica, exacto, y empieza a agarrar fuerza es ensamblar sus propios arillos de rompecabezas y empezar a reconocerse como una mujer. Un proceso creo que bastante complicado, porque no va a ser sencillo, no es de hoy me levanté y ya soy otra nueva, pero muy valioso, ¿no? Porque puedes, y tú lo ves hace rato, puedes ver a una mujer muy diferente después de vivir este proceso de duelo legal, el acompañamiento psicológico, y ahora ya estoy sin esa víctima que me está constantemente cortando las alas y cortando las ramitas, hablándome completamente si me conformo como una semilla que quiero crecer, ¿no? Exacto. El día de hoy charlaba con un grupo precisamente de psicólogos y psicólogas y les decía yo, es que la intención, el interés propio es que ustedes como profesionales de la salud, en el primer contacto que tienen con la mujer víctima de violencia, que ya ha decidido tomar acciones, realizar acciones para detener porque algo dentro de ella le dice que lo que está viviendo no es normal, algo le dice que algo está mal, ¿no? Algo le dice, entonces dice, bueno, voy con un psicólogo para que me apoye. Lo importante es que también ellos como profesionales de la salud sepan darle una orientación de cuáles serían las acciones que podría sugerirle a la mujer víctima de violencia y coordinar ese esfuerzo, porque el psicólogo puede llevar a cabo este fortalecimiento, pero si la mujer se quedaría, digamos, con el 50% de la posibilidad de salir adelante. Si ya sé que está mal, si ya sé que es normal, que no es normal, si ya sé que lo tengo que detener y ya sé que tengo que denunciar. ¿Y cómo lo hago?
¿Cómo voy? ¿Qué me van a decir en el Ministerio Público? Y resulta que acudo al Ministerio Público, como tú bien lo dices, ¿qué es eso de violencia psicológica, no? O sea, yo la veo bien a usted, entonces, pues no, yo no le voy a abrir la carpeta de investigación. Oiga, pues usted tiene la obligación de abrir esta carpeta de investigación y hacer las pruebas necesarias. En la Ciudad de México, en realidad, desconozco un poco los elementos de prueba que sean aceptables allá en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, pero, por ejemplo, aquí no se admite que yo lleve un peritaje de un psicólogo, ¿no? Y yo se lo presento al Ministerio Público y yo le puedo decir, sí, a lo mejor puede resultar un indicio de prueba, así se llaman, o sea, como que sí lo tomo en consideración, pero yo ordeno mejor que sea un médico especialista, ¿no? Entonces, vale la pena, a lo mejor un test con un psicólogo y decir, ¿sabes qué? Tú sí tienes una depresión muy fuerte por la violencia que estás sufriendo, ¿no? Y entonces tomar la decisión de empezar primero a fortalecerme y después ya con esos elementos y saber que finalmente si soy sometida a una prueba psicológica por un médico forense, sé que los resultados van a llevar a que el Ministerio Público efectivamente determine acciones para detener esa violencia. Una petición, ¿crees que tuvieras posibilidades de prendernos la luz? Ya te vemos muy, muy oscuro. Sí, me tengo que levantar, ¿no hay problema? Un minuto, por favor. Pero si yo me estaba viendo, dije, ¿cómo lo resuelvo? Como no tengo quien me apoye, me tengo que levantar. Un momento. Sí. Perdón, ya me había dado cuenta y dije, ¿qué hago? Auxilio. No, pero no tengo a quién solicitarle que me apoye con la luz. Espero ya verme un poco mejor. Sí, bastante mejor. Cuando veo, bueno, ya no me veo tan oscura. Un tema bastante interesante y sobre todo por el impacto que tiene en la mujer, después en los hijos, y creo que es muy importante que empecemos a poner un alto en seguir creando este modelo de mujeres que sufren, de hijos que, bueno, si son hombres, entonces son los que van a victimizar a la mujer, y la mujer entonces en su rol de que también es mujer, pues entonces me aguanto y soporto golpes y lo veo como normal. Entonces, tú lo decías de manera muy acertada. Afortunadamente, en el área de psicología tenemos instrumentos que nos permiten poder decir, mira, si hay este daño psicológico, aunque no haya una huella como tal física, la hay, trae cierta sintomatología de angustia, trae estados de depresión, ha tenido que tener atención psiquiátrica porque tiene, bueno, ciertos estados de angustia compulsiva, y entonces todo eso se va recabando, ¿no? Entonces, lo más importante es, pues, seguir apoyando y estar conscientes de que hay muchos lugares donde a las mujeres se les puede llamar atención. Y algo que, bueno, para cerrar, me gustaría, si coincides quizás conmigo, porque a veces pensamos que la violencia, estos tipos de violencia únicamente se dan en clases económicas bajas y que la clase económica alta no existe o que la clase económica media no existe, y realmente no es cierto. ¿Qué pasa con esta parte? En todos los niveles, como vimos en el video, por ejemplo, que es de Chile, en todas las partes del mundo, ¿no? Se da esta violencia de género, en todos los niveles, no importa nivel económico, no importa nivel educativo, no importa si una pareja, un agresor tiene 1000 doctorados o es analfabeta, no importa si es investigador o si es chef, no importa, no importa, no tiene nada que ver, es simplemente por el hecho de considerar esta situación de género, por el simple hecho de que tú eres mujer, vales menos que yo que soy hombre, ¿sí? Independientemente de color, raza, religión, condición económica, independientemente de cualquier situación.
es una agresión ejercida por el simple hecho de que yo soy mujer. Y bueno, nada más quería complementar tu comentario. Hay que considerar, hay que tomar en cuenta que los tipos de violencia, no porque están clasificados así, fracción por fracción en la ley, se vean de forma separada. Si a mí el agresor me golpea, si a mí el agresor me produce, me da una cachetada, estoy sufriendo violencia física y violencia emocional. Y seguramente estoy sufriendo violencia económica porque estoy en una condición de sometimiento. Todas y cada una de los tipos de violencia de alguna manera se relacionan. Hay que tomarlo en consideración. Importante que identifiquemos el primer signo de violencia porque seguramente estamos sufriendo otros tipos. No sé si ya te están dando indicaciones por ahí. No. Pues, ok. licenciada Marcela, le agradecemos su tiempo, su atención y bueno, en base a nuestra agenda de trabajo tenemos programada pues 2 charlas más sobre esta temática. Así. La siguiente sería modalidades de violencia y la última sería acciones legales y marco legal. Así es. Una de ellas es el 15 de este mes y la otra es el 16, misma hora, 5 de la Exacto. tarde y bueno, para nosotros sería muy, muy agradable no solamente contar con la presencia de nuestra ponente, sino también con la presencia de ustedes, porque como lo comentamos desde hace un rato, nos interesa que podamos tener mejores sociedades con una mejor calidad de vida. Claro que sí. Donde las diferencias nos hagan ser un complemento para crecer y no un motivo para ser diferentes y señalarnos como diferentes y agredirnos entre nosotros. Entonces, exacto. Si no hay nada que agregar, cerraríamos la reunión de hoy. Muchísimas gracias. De mi parte, solamente agradecer nuevamente su presencia y esperando contar con la siguiente sesión que, como bien dices, será efectuada, realizada el próximo martes, si no mal recuerdo es 15, ¿verdad? Si no tengo malas fechas, pero bueno, ustedes manejan mejor esta parte. Ajá, exacto. Exacto, me dará mucho gusto volver a contar con su presencia, con otro tema también que es muy importante. Ya vimos cómo nos violentan, ahora vamos a ver en dónde nos violentan, que esas son las modalidades de la violencia. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Igualmente a ti, igualmente a todas y nuevamente gracias en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos vemos pronto. Saludos.